Buen día. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Rodolfo Santiago Márquez, que es artista plástico con una característica muy especial, es artista electrónico. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. Fue para nosotros una gran sorpresa ver una muestra de arte electrónico en el Museo Nacional de Bellas Artes. Nosotros somos habitués del museo, estamos habituados a ver siglo XVI, XV, XIX, XX, pero siglo XXI y en estas nuevas disciplinas no lo habíamos visto. ¿Nos contás un poquito de qué se trata tu participación y este trabajo que han hecho o que has hecho tú? Claro, sí. En particular, esta muestra que está ahora en el segundo piso del museo es en relación a Art House, que es un nuevo espacio que abrió hace un año y lo quiere un premio de artes electrónicas. Esto entendido como cualquier uso de la tecnología aplicado a una obra de arte. Eh, Somos tres los artistas que estamos mostrando. Yo fui el ganador del primer premio de la disciplina de artes electrónicas. Está Diego Alberti y Gabriela Golda. En mi caso, yo lo que estoy mostrando es una instalación, vamos a decir, sonora y lumínica, pero en realidad sería eh, la luz es a través de píxeles LED y el sonido está hecho a través de aire comprimido al modo de un órgano de tubos. Píxeles LED. Contanos qué es, porque además es una instalación, ¿no? Que recorre todas las tres paredes del espacio y es móvil. Contanos un poquito, el nombre de la obra es sorprendente para empezar. Bueno, la obra se llama, tengo acá, tiene una edición, la obra la acompaño siempre, que hago un objeto, llevo una edición que se distribuye en la sala. La obra se llama Artesonado para la Tercera Buenos Aires. Esto, Artesanado para el tercer Buenos Aires. sí, esto está pensado porque primero el artesonado es un objeto arquitectónico del siglo XIII, pero es un objeto que lo que hacía, o un dispositivo arquitectónico que lo que hace es recubrir una sala interior de puede ser una capilla de- de- de una sala, pero en realidad está construido por módulos y ese artesonado se encuentra justo en la intersección de la pared y el techo. Y en esta intersección es que yo pensé que podía estar esta, esta instalación. Entonces es una máquina, pero que además es un revestimiento arquitectónico. Y lo pensé para una posible tercera Buenos Aires. Yo considero que estamos viviendo la segunda Buenos Aires ahora, teniendo en cuenta sus fundaciones. Y como la obra propone o sugiere que sucederá una tercera Buenos Aires, que ya en esa instancia va a ser una Buenos Aires maquínica o una Buenos Aires en la que ya el humano no va a estar presente, Perdón, como no lo entendí. conocemos ahora. Maquillada, una Buenos Aires maquillada, perdón, no entendí. No, maquínica, Ah, o que responde más, sí, corresponde más a un modo de vida no biológico. no biológico. Y en Sí, la situación de los píxeles LED podemos pensar que expresan esas visiones. Entonces son secuencias que aparecen cada vez que uno acciona la máquina que ilustran una situación de esa tercera Buenos Aires. En la edición yo lo que hago es comentar cuáles son esas escenas, por ejemplo, así que Hay hay muchas partes que son cinéticas, donde de repente empiezan a funcionar como pequeños robots, como pequeños trompos. Contanos eso. claro, eso está inspirado en los autómatas. El autómata es un dispositivo mecánico que lo que hace es generar una acción en la que los autómatas tradicionales generaban una acción repetitiva, vamos a decir que cada vez que eran accionados generan unos movimientos que algunos pueden simular animales, personas o la naturaleza, por ejemplo. En este caso, el autómata, por un tipo de construcción que tiene, no es predecible.
o muy difícil de predecir por su gran complejidad. Entonces, cada vez que se acciona, se mueve un motor, pero este mueve unas poleas que tienen unas formas que no son regulares, lo que hace que los accionamientos de unas válvulas que tiene la máquina no puedan ser predecidas. O sea, funciona y no sabemos cómo el resultado compositivo de esa máquina. Entonces eso le da una particularidad de que cada vez que uno acciona esta máquina va a suceder sonoramente y temporalmente algo diferente. Luego las secuencias están programadas, pero se desencadenan de una manera que uno no puede saber tampoco. Es interesante porque uno llega a la sala, ve toda esa construcción, como le llamas artesonado, y en el centro hay como un pedal. Yo la verdad que en los museos uno no se puede ni acercar ni tocar, y uno tiene una cierta precaución, ¿no? Pero ahí hay como un pedal. Por suerte otra espectadora se animó a activar y ahí empezó a funcionar esta máquina. Y uno entonces es interesante recorrerla en detalle, cómo se van moviendo estas piezas y el conjunto, ¿no? Claro. ¿Cómo empezaste vos a trabajar esta idea? Bueno, yo trabajo normalmente con un diseño. Primero dibujo, hago tintas, dibujo, y tengo una idea, o una pregunta, ¿no? Un interés. Luego dibujo, y luego lo que hago es proyectar con programas de 3D. Entonces ahí empiezo a trabajar en escala o en relación a posibles arquitecturas. Y hay que tener en cuenta esto porque uno cuando trabaja no sabe cuál va a ser el lugar final de ese trabajo. Entonces, la idea de que iba a ser esa sala, por ejemplo, llegó unos pocos meses antes de inaugurar. Entonces, yo trabajo con módulos. Entonces, puedo pensar una máquina o un espacio a partir de un módulo que lo puedo adaptar a la necesidad del espacio o la situación particular que va a tener esa máquina. Eh, y sobre la interacción entre el público y la obra, yo considero que no hace falta sobre informar a las personas, sino darle la posibilidad de que se entienda en una especie de código abierto. Entonces la máquina tiene todos sus circuitos al aire libre, así como sus conexiones de aire. Entonces uno si se interesa y toma su tiempo, puede hacer el recorrido por cada una de estas partes y entender cómo es el funcionamiento de la máquina, ya sea por tiempo o porque tiene un conocimiento previo o por curiosidad, como me ha pasado a mí, porque yo no he estudiado electrónica ni nada parecido. Yo he hecho la carrera de artes visuales en la UNA, soy licenciado en artes visuales, especialización en pintura, pero no he tenido otra formación por ejemplo, en técnica o electrónica. Hay algunos momentos, en algunos detalles, donde yo me preguntaba, ¿y esto será verdad? ¿Será parte del dispositivo? Porque parece tan complejas las conexiones y, y los elementos eléctricos. Y yo Es pensaba, ¿y esto bastante será? sincera, sí, creo que es una máquina bastante sincera, no, porque también intento, cuando he hecho otras máquinas y cuando se vuelven complejas, más que agregar cosas decorativas, tengo que empezar a sacar, porque sería más complejo inclusive si tengo que armar una máquina con decoraciones. Entonces, lo que hago es poner los dispositivos mínimos que puede tener para funcionar. O sea, menos que eso, la máquina no funcionaría. Es más, a veces esto da bastante vértigo. Yo creo que si yo sacaría uno de los cables, la máquina dejaría de funcionar. Está puesto ¿Dejaría de tan, funcionar? sí, 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 está puesto tan Ah, justo que no hay cosas extras. Inclusive hasta los metros están hechos los más cortos posibles para que no se generen campos electromagnéticos que le den ruido. Así que está puesto con lo mínimo que puede funcionar la máquina. Es bastante mínima en eso. Aunque parezca que, bueno, yo quizás porque me acostumbré a verla, pero parece que tiene mucho, pero en realidad tiene lo básico para que funcione. hablemos ahora un minuto del tema del sonido, porque hay un sonido urbano a partir de esos caños, de esos caños de plástico, donde uno de repente escucha como si fuera caños de escape de ómnibus. Contame cuál es el entorno musical que has Sí, creado allí.
Sí, eh, podemos pensar que la parte de sonido es- está inspirada en los órganos de las iglesias. O sea, siempre me gustó lo que sucede con un espacio en, en el cual un órgano de tubo suena y eso hace que vibre toda la sala y a los feligreses, a las personas que están en la misa, por ejemplo. Me gusta esa sensación del sonido moviendo el cuerpo. La única manera de llegar a ese sonido era creando órganos, o tubos de órganos. Y lo que hice fue variaciones de esos tubos. Yo trabajé en madera y luego fui tratando de acercarme a esa forma de tubular que tienen los tubos justamente, y me encontré con que en el PVC, en la industria, eh, se generan estos tubos de diferentes diámetros que pueden ser adaptados para hacer un órgano tubo. Y lo que yo inventé, o diseñé, y tuve una idea es hacer con una impresora 3D, dibujé una parte interna para que el aire saliera en láminas por estos tubos, y gracias a esa lámina que sale, raspa uno de los costaditos, uno ve que tiene como una parte lijada, y eso hace que empiece a generarse una onda de sonido dentro del tubo. Dependiendo el largo o el diámetro de esos tubos, va a tener un tono, o un sonido, una predominante sonido. Yo lo que hago es hacer diferentes. Si cuando recorriste la sala has visto que había unos que eran muy grandes. Eso lo que hace es que cada uno va a dar un tono diferente. Esos sonidos eh, vamos a decir que los acoto cortando el tubo ese una vez que lo construyo. Y voy haciendo pruebas. Y lo que hago, si uno sigue en la edición, es lo pudiese medir y cada uno va a tener una relación en hertz. Y luego si uno haría una escala de esos hertz, esta es la proporción entre todos los tubos de la diferencia de los tonos. Entonces cada uno está separado, como están separadas las notas en un piano, por una regularidad un poco caprichosa y un poco también como entender que, bueno, tengo que como separar un poco los rangos sonoros por la decisión de esta máquina. Y cuando la máquina sugiere o propone esa combinación de sonidos, es cuando se genera la composición sonora. Pero no es algo que yo haya prediseñado, porque no es algo que ya controle, sino que vamos a decir que sugerí una combinación que se pueda ir autogenerando con la máquina. Entonces, por eso a veces se queda en una nota o a veces hace unos acordes, pero es por esta composición en tres partes que tiene de ruedas y en 20 ciclos compuestos electrónicos de prendido y apagado de válvulas. Y tiene 13 válvulas también para controlar 10 tubos, lo que hace que haya otra combinación. Entonces, esta complejidad de combinaciones nos da por resultado que quizás vos has escuchado una composición que te recordó a la calle, o alguno puede tener una experiencia que es un poco más silenciosa, que se prende un par de veces, no más un tubo. Es que depende también cómo está esa máquina funcionando en ese momento, vamos a pensar también en el momento inicial de la máquina. Como la máquina tiene un funcionamiento aleatorio, cuando está en estado de reposo, también queda en una posición inicial que es aleatoria. Entonces, cada vez que genera una nueva secuencia, no está partiendo de un cero como cuando uno prende una computadora que prende de cero. La máquina queda en un estado anterior y eso hace que la mezcla sea más grande. Y bárbaro, o sea que ahí hay un factor de azar que está más allá de tu decisión planificada. Sí, totalmente. Yo lo que hago es sugerir a la máquina, yo lo que hice fue una propuesta de máquina. Luego la máquina en sí generó las secuencias que escuchaste y que escucharán los futuros espectadores. Qué interesante, qué desafío. Lo que se viene en arte, ¿no? Porque si y de esto fuiste premiado por una entidad privada recién creada. Contame de eso, que es Art House. Art House es un espacio que justamente fusiona proyectos de sonido, música, artes visuales, performance. Está como en una zona que podemos decir que es más experimentación. Y me interesó también trabajar en esa zona
porque cuando uno piensa una obra, bueno, yo realmente también me gusta hacer pinturas, objetos, libros, pero muchas veces las obras no tienen un formato que uno ya sabe cómo va a ser. Y lo bueno es encontrar lugares que estén pensando qué hacer o cómo hacer llegar al público estas obras, que si no fuese por el apoyo de Arcaus, por ejemplo, esta máquina yo no la puedo hacer, es un objeto bastante grande y de unas particularidades técnicas que solo con el apoyo que fue del premio y del lugar se pueden hacer. Entonces, esa posibilidad de poder ver cosas que de otra forma no sería normal. Eso está bueno para incentivar a los artistas. ¿Hasta cuándo van a estar en el Museo Nacional de Bellas Artes, ahí en el segundo piso? Hasta el 3 de septiembre. Y 3 se de maneja con septiembre. los horarios del museo, que son desde 10, 11 de la mañana a 8 de la noche, y está en la sala 42, que es en el segundo piso del Museo Nacional. Y es interesante porque ustedes coinciden, no sé si es casual, pero ustedes están coincidiendo con también una propuesta de un coreógrafo visual con gran pantalla a la entrada. ¿Coinciden estas experiencias? Eso fue una conciencia que estaba bien al sur, ¿no? Creo que pertenece bien al sur esa propuesta. Sí, Pero sí, también llama la atención porque el museo está empezando como a trabajar con las tecnologías, pero digamos, es una consecuencia natural esa, porque si los artistas están trabajando con un tipo de obra, los espacios lo que terminan siendo es espejos de esas realidades. Me A encanta el veces museo. a veces los museos no están tan ayornados, ¿no? Tardan un ratito hasta tomar este tipo. Museos de esta envergadura, creo, ¿no? Claro, sí, pero de esta manera yo creo que sí es interesante, porque la colección del museo es espectacular. Es un museo, que el Museo Nacional de Bellas Artes sea gratuito para todo el público y que además tenga una propuesta de, de una colección tan importante. Está genial que suceda, pero a su vez también puede tener ese diálogo con lo que sucede en el afuera, porque está hecho por personas que están vivas en el museo, así que eh, y además se vive en el presente. Entonces, estas relaciones siempre son fructíferas para mí, entre las instituciones, los artistas que están en ese momento pensando cosas, y la historia del arte argentino, y también como importante que tiene el arte internacional. ¿Sí? Rodolfo Barqués, te agradezco mucho y quiero también agradecer a través de este medio a Andrés Duprat por la apertura como director del museo de dar cabida a estas propuestas y ampliarnos la cabeza a los que somos espectadores de un arte que terminó el siglo pasado. Así que gracias a este equipo, a la gente también de Art House que hizo este convenio, creo, con el museo para que esto sea público y podamos disfrutarlo, porque hay como una interactividad, uno interactúa con estas obras, ¿no? Muchas Sí, gracias, sí, Rodolfo. Sí, un gusto, Roberto. Sí, fue Andrés Duprat y André Buar, ¿no? Que es el director de Art House, los que pudieron poner en diálogo tanto un lugar nuevo con un lugar con tanta historia. así que Muchas gracias, Roberto, por el interés. los invitamos a los uruguayos que están viajando a Buenos Aires que no se pierdan el segundo piso, que se llega directo en ascensor, si uno quiere, hasta el 5 de septiembre. Muchas gracias, Rodolfo. Abrazos, saludos, chao, chao. Titanic.